Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen guardar secretos que van más allá de nuestra comprensión. Lugares donde el tiempo se detiene y donde la frontera entre lo que conocemos y lo desconocido se vuelve muy delgada. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuántas explicaciones racionales tengamos, siempre hay algo en esos espacios que nos hace sentir que no estamos solos. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Ruiz. Tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como guardia de seguridad nocturno desde hace 8 años. He visto muchas cosas extrañas durante mis turnos, pero nada me había preparado para lo que viví en el Panteón Municipal de San Miguel, un cementerio muy antiguo ubicado en las afueras de la ciudad. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. La empresa para la que trabajo me asignó un nuevo puesto. Necesitaban a alguien para cuidar el cementerio durante las noches, porque habían reportado varios robos en las tumbas más antiguas. El trabajo pagaba el doble de lo normal, así que acepté sin pensarlo mucho. Mi esposa María no estaba muy contenta con la idea, pero necesitábamos el dinero extra. El primer día llegué al cementerio a las 10 de la noche. Don Aurelio, el cuidador de día, me estaba esperando en la entrada principal. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y unas manos muy arrugadas que temblaban ligeramente cuando hablaba. «Mira, Carlos», me dijo mientras me entregaba las llaves. «Este lugar es muy tranquilo durante el día, pero en las noches... Bueno, en las noches es diferente». Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo movió la cabeza y me dio unas palmadas en el hombro. «Solo mantente cerca de la caseta de vigilancia», me aconsejó. «Y si escuchas algo raro, mejor no vayas a investigar. Hay cosas aquí que es mejor dejar en paz». En ese momento pensé que el viejo estaba exagerando. Después de todo, yo había trabajado en almacenes abandonados, edificios vacíos y fábricas durante la madrugada. Un cementerio no podía ser tan diferente, ¿verdad? Me equivoqué completamente. La primera noche fue relativamente normal. Recorrí todo el lugar con mi linterna. Revisé las tumbas principales y no encontré nada fuera de lo común. El cementerio era más grande de lo que pensaba. Tenía secciones muy antiguas con tumbas de mármol deterioradas por el tiempo y otras áreas más nuevas con lápidas sencillas. En el centro había un mausoleo muy grande que pertenecía a una familia rica de la región, construido a principios de 1900. Lo que más me llamó la atención fue una sección en la parte trasera del cementerio. Estaba separada del resto por un pequeño muro de piedra y tenía tumbas muy viejas, algunas sin nombres o con inscripciones tan gastadas que era imposible leerlas. Don Aurelio me había dicho que esa era la parte más antigua, donde enterraban a la gente desde 1800. Durante esa primera noche no pasó nada extraño, pero sí noté algo que me resultó muy incómodo. A pesar de que hacía una noche clara y había luna llena, esa sección trasera siempre estaba en sombras. Sin importar hacia dónde dirigiera mi linterna, parecía como si la luz no pudiera penetrar completamente en esa área. La segunda noche fue cuando comenzaron las cosas raras. Eran como las 2 de la madrugada cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en la caseta leyendo una revista cuando oí lo que parecían pasos sobre la grava de los senderos. Al principio pensé que podría ser algún animal, tal vez un gato o un perro callejero que se hubiera metido al cementerio. Salí de la caseta con mi linterna y comencé a caminar hacia donde había escuchado el ruido. Los pasos se detuvieron en cuanto encendí la luz. Revisé toda el área pero no encontré nada, ni siquiera huellas en la tierra suelta cerca de las tumbas. Regresé a la caseta pensando que había sido mi imaginación, pero media hora después volví a escuchar los pasos. Esta vez sonaban más cercanos, como si alguien estuviera caminando justo afuera de la caseta. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, pero no había nadie ahí. Esta situación se repitió 3 veces más durante la noche. Siempre los mismos pasos lentos y pesados,
siempre deteniéndose cuando yo salía a investigar. Para cuando llegó la mañana, ya estaba bastante nervioso, pero decidí no decirle nada a don Aurelio cuando llegó a relevarme. La tercera noche fue peor. Los pasos comenzaron más temprano, alrededor de las 11:30, pero esta vez no se detenían cuando yo salía con la linterna. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba por los senderos del cementerio, moviéndose lentamente entre las tumbas. Decidí seguir el sonido para ver qué era lo que lo causaba. Tomé mi linterna más potente y comencé a caminar hacia donde escuchaba los pasos. Era una noche sin luna, y la oscuridad era casi completa más allá del alcance de mi luz. Los pasos me llevaron directamente hacia la sección antigua del cementerio, esa que siempre parecía estar en sombras. Mientras más me acercaba, más claramente podía escuchar el sonido. Eran definitivamente pasos humanos, lentos y arrastrando ligeramente los pies, como si la persona tuviera dificultades para caminar. Cuando llegué al pequeño muro que separaba esa sección, los pasos se detuvieron completamente. Dirigí mi linterna hacia las tumbas viejas, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad. Podía ver las primeras 3 o 4 lápidas, pero más allá de eso, todo era negro. ¿Hay alguien ahí?, grité tratando de sonar autoritario a pesar del miedo que comenzaba a sentir en el estómago. Este es un lugar privado. Si hay alguien ahí, debe salir inmediatamente. No hubo respuesta, pero sí noté algo que me heló la sangre. El aire comenzó a enfriarse de manera muy extraña. En cuestión de segundos, la temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento cuando hablaba. Y esto era octubre en Guadalajara, donde las noches no suelen ser tan frías. Decidí regresar a la caseta. No tenía sentido quedarme ahí parado en el frío, pero cuando me di vuelta para caminar de regreso, escuché algo que nunca olvidaré. Una voz muy débil, como un susurro, que parecía venir de muy lejos. Carlos. Me quedé completamente inmóvil. Nadie en el cementerio sabía mi nombre excepto don Aurelio, y él definitivamente no estaba ahí a las 2 de la mañana. Lentamente, me volví hacia la sección antigua otra vez. Carlos, ven aquí. La voz sonaba como la de una mujer mayor, muy débil y llena de dolor. Venía definitivamente de entre las tumbas viejas. A pesar del terror que sentía, algo dentro de mí me empujaba a acercarme. Era como si la voz tuviera un poder extraño que me llamaba. Di un paso hacia el muro, luego otro. Salté por encima de las piedras y comencé a caminar entre las tumbas antiguas. Mi linterna iluminaba lápidas rotas y cruces torcidas. Muchas de las tumbas estaban abiertas o hundidas, como si hubieran sido perturbadas muchas veces a lo largo de los años. Más cerca, Carlos, más cerca. Seguí caminando, guiado por esa voz que ahora sonaba un poco más fuerte. Llegué hasta una tumba que estaba completamente destruida. Solo quedaban algunos pedazos de mármol roto y un hoyo profundo en la tierra. La voz parecía venir de ahí. Me acerqué al borde del hoyo y dirigí mi linterna hacia abajo. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. En el fondo del hoyo había huesos, muchos huesos, pero no estaban esparcidos como deberían estar después de tanto tiempo. Estaban organizados de una forma muy extraña, formando algo parecido a un símbolo o una figura. Y en el centro de esa figura había algo que brillaba débilmente con mi luz. Era un collar muy antiguo, hecho de lo que parecía ser plata oscurecida. Colgaba de una cadena que estaba enredada entre los huesos. Sin pensar en lo que hacía, me acerqué más al borde del hoyo para verlo mejor. Tómalo, Carlos, es tuyo. La voz ahora sonaba diferente. Ya no era débil y dolorosa. Sonaba más fuerte, más clara, pero también más fría. Y había algo en el tono que me hizo sentir que no era exactamente humana. Estaba a punto de alejarme del hoyo cuando algo increíble pasó. Los huesos comenzaron a moverse por sí solos. Lentamente, muy lentamente, se fueron reorganizando hasta formar lo que claramente era el esqueleto completo de una persona. Me levanté de un salto y comencé a correr hacia la caseta. Detrás de mí podía escuchar un sonido terrible. Era como si alguien se estuviera levantando de la tumba, con huesos crujiendo y tierra cayendo. No te vayas, Carlos, todavía no hemos terminado. Corrí tan rápido como pude,
saltando sobre lápidas y esquivando cruces. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta con llave y me senté en una esquina, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pasé el resto de la noche despierto, mirando por la ventana hacia la sección antigua. No volví a escuchar la voz, pero sí noté algo que me asustó aún más. Había una luz muy tenue que se movía entre las tumbas viejas, como si alguien estuviera caminando por ahí con una vela. Cuando llegó la mañana y don Aurelio apareció para el cambio de turno, decidí contarle todo lo que había pasado. Esperaba que se riera de mí o que dijera que había sido mi imaginación, pero su reacción fue muy diferente. Su cara se puso muy pálida y se sentó pesadamente en una silla. «Ay, Carlos», me dijo moviendo la cabeza, «¿por qué fuiste hasta allá? Te dije que no investigaras si escuchabas algo raro». Le pregunté qué sabía sobre esa sección del cementerio, y lo que me contó me hizo sentir aún peor. «Esa parte del cementerio», me dijo don Aurelio con voz temblorosa, «es donde enterraban a la gente que no podía descansar en tierra sagrada. Personas que habían hecho cosas muy malas en vida, o que habían sido rechazadas por la iglesia por diferentes razones». Me explicó que en los años 1800, esa sección era conocida como el Rincón de los Olvidados. Ahí ponían a personas que habían sido encontradas en circunstancias extrañas, gente que había desaparecido por años y aparecía en lugares imposibles, o individuos que habían muerto de formas que nadie podía explicar. «Pero hay una tumba en particular», continuó don Aurelio, «que es diferente a todas las demás. Es la de una mujer llamada Esperanza Morales. Ella fue acusada de hacer trabajos de brujería allá por 1890. Decían que podía hablar con los que ya no estaban entre nosotros, y que conocía secretos que no debería conocer. Según don Aurelio, Esperanza fue encontrada sin vida en su casa una mañana de octubre, exactamente 133 años atrás. Su cuerpo estaba rodeado de velas negras y símbolos extraños dibujados en el suelo, con lo que parecía ser sangre. Nadie supo nunca qué fue lo que realmente le pasó. «El problema», me dijo, «es que desde que la enterraron ahí, cosas raras comenzaron a pasar en el cementerio. La gente que trabajaba aquí durante la noche reportaba voces, luces extrañas, y algunos incluso decían que la habían visto caminando entre las tumbas». Me preguntó si había visto algún collar cuando estuve cerca de la tumba destruida. Cuando le dije que sí, su cara se puso aún más pálida. «Ese collar», me explicó, «pertenecía a Esperanza. Lo llevaba siempre puesto. Decían que era su fuente de poder, que a través de él podía comunicarse con el otro lado. Cuando la enterraron, se lo dejaron puesto, pero hace unos años, la tumba fue vandalizada por algunos jóvenes que buscaban cosas de valor. Aparentemente, los jóvenes habían profanado la tumba y habían esparcido los huesos por todos lados, pero habían tenido demasiado miedo para llevarse el collar. Desde entonces, las cosas extrañas en el cementerio habían empeorado mucho. «Carlos», me dijo don Aurelio muy seriamente, «creo que Esperanza está tratando de recuperar su collar, y parece que te ha elegido a ti para que se lo devuelvas». Le dije que eso era imposible, que yo no iba a regresar a esa tumba ni loco. Pero don Aurelio movió la cabeza. «No creo que tengas opción», me dijo. «Una vez que ella pone sus ojos en alguien, no los deja en paz hasta conseguir lo que quiere. Y si no le das lo que busca, las cosas van a empeorar mucho para ti». Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a mi jefe que me sentía enfermo y pedí el día libre. Pensé que si no iba al cementerio todo se calmaría y podría olvidarme de toda esa situación. Me equivoqué otra vez. Esa noche, mientras estaba en mi casa viendo televisión con María, comenzaron los problemas. Primero fueron sonidos extraños en las paredes. Parecía como si alguien estuviera rasguñando la madera desde adentro. Luego, la temperatura de la casa bajó tanto que tuvimos que ponernos suéteres en pleno octubre. Alrededor de las 2 de la madrugada, María me despertó completamente asustada. «Carlos», me dijo temblando, «hay alguien parado en el jardín». Me levanté y miré por la ventana. Efectivamente, había una figura oscura parada justo en el centro de nuestro jardín trasero.
Era la silueta de una mujer, completamente inmóvil, mirando directamente hacia nuestra recámara. Tomé mi linterna y salí por la puerta trasera para ver quién era. Pero cuando llegué al jardín no había nadie. Solo quedaba un círculo de hierba completamente seca en el lugar donde había estado parada la figura. Regresé a la casa, pero antes de llegar a la puerta, escuché esa voz otra vez. «Carlos, necesito mi collar». Esta vez no venía del cementerio. La voz estaba justo detrás de mí. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie ahí. Solo la hierba seca y el aire frío de la madrugada. «Dame mi collar, Carlos, o las cosas van a empeorar». Durante los siguientes 3 días, la situación en mi casa se volvió insoportable. María no podía dormir porque escuchaba pasos en el techo durante toda la noche. Nuestro perro, que normalmente era muy tranquilo, comenzó a ladrar desesperadamente hacia las esquinas vacías de la casa, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. La televisión cambiaba de canal sin que nadie tocara el control remoto, siempre deteniéndose en canales que solo mostraban estática. Y lo peor de todo, cada noche, la figura de la mujer aparecía en nuestro jardín, cada vez más cerca de la casa. El 4.º día, María me dijo que se iba a quedar con su hermana hasta que yo resolviera lo que fuera que estaba pasando. No la culpé. Yo mismo estaba al borde de un colapso nervioso. Esa noche, decidí regresar al cementerio. Ya no tenía opción. Tenía que terminar con esa situación de una vez por todas, sin importar las consecuencias. Llegué al cementerio alrededor de las 11 de la noche. Don Aurelio ya se había ido, así que usé mis llaves para entrar. El lugar se sentía diferente a las noches anteriores. El aire estaba más pesado, más frío, y había un silencio absoluto que me ponía los nervios de punta. Caminé directamente hacia la sección antigua, sin detenerme en la caseta. Ya sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea me aterrorizaba. Cuando llegué al muro que separaba esa sección, vi algo que me hizo temblar. La tumba destruida ya no estaba vacía. Los huesos estaban organizados exactamente como los había visto la primera vez, formando esa figura extraña. Y en el centro, el collar brillaba con una luz propia, como si estuviera esperándome. Salté el muro y caminé lentamente hacia la tumba. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y más pesado. Podía ver mi aliento formando pequeñas nubes delante de mi cara, y mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la linterna. Cuando llegué al borde del hoyo, me arrodillé y extendí mi mano hacia el collar. En el momento en que mis dedos tocaron el metal frío, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el brazo. El collar estaba helado, como si hubiera estado sumergido en agua con hielo durante horas. Lo tomé con cuidado y lo saqué del hoyo. Era más pesado de lo que esperaba, y tenía grabados unos símbolos muy extraños que parecían moverse cuando los miraba directamente. La cadena estaba manchada con algo oscuro que preferí no identificar. «Gracias, Carlos». La voz sonó justo detrás de mí. Me di vuelta lentamente y ahí estaba ella. Esperanza Morales se veía exactamente como me la había imaginado. Era una mujer de mediana edad, con el cabello largo y gris que le caía sobre los hombros. Su piel era muy pálida, casi transparente, y sus ojos eran completamente negros. Llevaba un vestido largo y oscuro que parecía estar hecho de sombras, pero lo más aterrador de todo era su sonrisa. Era una sonrisa muy amplia, que mostraba dientes amarillos y podridos, y cuando sonreía, podía ver que su boca estaba llena de tierra. «Has hecho exactamente lo que necesitaba», me dijo con esa voz fría y distante. «Ahora puedo descansar en paz». Le extendí el collar, esperando que lo tomara y desapareciera para siempre. Pero ella movió la cabeza. «No, Carlos, yo ya no puedo usar eso. Tú lo tocaste, ahora es tuyo». No entendí lo que quería decir hasta que fue demasiado tarde. En el momento en que sus palabras penetraron en mi mente, sentí como el collar comenzó a calentarse en mis manos. La cadena comenzó a enroscarse alrededor de mis dedos por sí sola, como si fuera una serpiente viva. Traté de soltarlo, pero ya estaba pegado a mi piel. El metal se sentía como si se estuviera derritiendo y fusionando con mis manos. Grité de dolor, pero mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «Verás, Carlos,
continuó Esperanza con esa sonrisa horrible nunca dejando su cara. Yo he estado esperando mucho tiempo por alguien como tú, alguien que fuera lo suficientemente tonto como para tomar mi lugar. Comencé a entender la horrible verdad. Esperanza no había querido recuperar su collar, había querido deshacerse de él y de la maldición que llevaba consigo. Cada persona que posee este collar, me explicó, queda atrapada en este cementerio por toda la eternidad. Debe cuidar de los que descansan aquí, debe mantener sus secretos y debe buscar a alguien más que tome su lugar cuando ya no pueda más. El collar ahora estaba completamente fusionado con mi piel. Podía sentir como algo frío y oscuro se extendía desde mis manos hacia el resto de mi cuerpo. Mi piel comenzó a ponerse pálida, y cuando traté de respirar, solo salió aire frío de mi boca. Yo estuve atrapada aquí durante 133 años, Carlos. Ahora es tu turno. Esperanza comenzó a desvanecerse lentamente, pero su sonrisa era lo último que se iba. Cuando finalmente desapareció completamente, me quedé solo en el cementerio, con la horrible comprensión de lo que me había pasado. Traté de salir del cementerio, pero descubrí que no podía pasar más allá de los muros que rodeaban el lugar. Era como si hubiera una barrera invisible que me impedía irme. Cada vez que intentaba cruzar la entrada principal, una fuerza terrible me empujaba de regreso. Esa fue hace 3 años. Desde entonces he estado atrapado aquí, cuidando de este lugar durante las noches. Durante el día, descanso en la tumba que una vez fue de Esperanza, ahora convertida en mi hogar eterno. Don Aurelio ya no viene. Un día simplemente dejó de aparecer y nunca supe qué fue lo que le pasó. La empresa de seguridad envió a otro guardia para reemplazarme cuando dejé de reportarme al trabajo. Pero ese hombre duró solo 2 noches antes de huir y nunca regresar. Ahora soy yo quien camina entre las tumbas durante las horas oscuras. Soy yo quien produce esos pasos que escuchan los vivos cuando pasan cerca del cementerio en la madrugada. Y cada noche sin excepción, busco a alguien nuevo, alguien que sea lo suficientemente curioso como para investigar los sonidos extraños, alguien que sea lo suficientemente valiente como para entrar en la sección antigua, alguien que sea lo suficientemente tonto como para tocar el collar cuando yo se lo ofrezca. María piensa que estoy desaparecido. Ha puesto carteles por toda la ciudad con mi foto, preguntando si alguien me ha visto. A veces viene al cementerio durante el día y deja flores en diferentes tumbas, esperando que yo aparezca de alguna manera. Pero yo solo puedo verla desde las sombras. Ya no soy el Carlos que ella conocía. Soy algo diferente ahora, algo frío y oscuro que pertenece a este lugar de dolor y secretos. Y cada noche, mientras camino entre las tumbas, susurro nombres de personas que podrían escucharme. Llamo a gente que está pasando cerca. Trato de atraerlos hacia la sección antigua donde el collar espera a su siguiente víctima. Porque esa es mi maldición ahora. Estar atrapado aquí hasta que pueda encontrar a alguien más que tome mi lugar. Alguien que sea lo suficientemente ingenuo como para pensar que puede ayudar a un espíritu atormentado. Si alguna vez escuchas que alguien susurra tu nombre cerca de un cementerio durante la noche, si alguna vez ves luces extrañas moviéndose entre las tumbas, si alguna vez sientes la necesidad inexplicable de investigar sonidos que vienen de lugares donde los vivos no deberían estar, por favor no vayas. Sigue caminando. Pretende que no escuchaste nada, porque podría ser yo quien esté llamándote. Y si vienes, si te acercas lo suficiente para ver lo que te quiero mostrar, entonces tú serás el siguiente en llevar este collar maldito. Y yo finalmente podré descansar, sabiendo que alguien más ha tomado mi lugar en este infierno eterno. El ciclo nunca se rompe, nunca termina. Solo pasa de una persona a la siguiente, una generación tras otra, manteniendo vivos los secretos más oscuros de este lugar olvidado por el mundo. Así que recuerda mi historia, pero más importante aún, recuerda mi advertencia. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Algunas voces es mejor no escucharlas. Y algunos collares es mejor nunca tocarlos. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Julián, y todo lo que les contaré ocurrió hace algunos años.
cuando todavía creía que la magia y las supersticiones eran cosas de las que la gente hablaba para entretenerse. No tenía idea de lo que realmente era la brujería, ni de las consecuencias que podría tener involucrarse en algo tan oscuro. Hoy, tras lo que viví, me cuesta creer en las explicaciones racionales. A veces pienso que todo fue una pesadilla, pero las huellas de esa experiencia siguen conmigo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un joven recién graduado de la universidad, buscando salir adelante en la vida. Como muchos de mis amigos, tenía la ilusión de conseguir el trabajo ideal, de tener una vida tranquila y sin complicaciones. No creía en lo paranormal, ni en las viejas leyendas que me contaba mi abuela. Para mí, todo era superstición y nada más. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi barrio, me encontré con un viejo local que nunca había visto antes. Estaba en una calle que no solía transitar, y su aspecto era extraño, con una puerta de madera que parecía sacada de otra época. La pintura de la fachada estaba desgastada, y las ventanas cubiertas con cortinas oscuras. Algo en ese lugar me atraía, pero al mismo tiempo me causaba una incomodidad inexplicable. Decidí acercarme y ver de qué se trataba. La puerta se abrió con un chirrido al empujarla, y al entrar, el aire se volvió pesado de inmediato. Había una mezcla de olores extraños, incienso, hierbas secas y algo que no lograba identificar. En el centro de la tienda, una figura encapuchada estaba atendiendo a un cliente. La luz tenue que venía de una lámpara de aceite daba al lugar un ambiente sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En las estanterías había todo tipo de objetos, desde velas negras hasta frascos con líquidos y polvos, y libros antiguos llenos de símbolos extraños. Me acerqué al mostrador, y la mujer que estaba detrás de él me observó con una mirada penetrante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero podía ver sus ojos que brillaban con una intensidad desconcertante. No dije nada al principio, solo la miraba, y ella parecía esperarme, como si supiera que algo dentro de mí había despertado. ¿En qué te puedo ayudar?, me preguntó. Sentí que mis palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No quería parecer tonto, pero algo me decía que había algo más detrás de esa tienda, algo que no entendía. Finalmente, logré decir: solo estaba mirando. Nunca había visto este lugar antes. La mujer sonrió ligeramente como si lo supiera. Entonces me habló de una manera que me heló la sangre. Este lugar no es para todos. Pero tú, joven, estás buscando algo, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una incomodidad profunda se apoderó de mí. No sabía cómo, pero sentí que esa mujer me había leído. Había visto algo dentro de mí que no podía comprender. De alguna manera, su voz resonaba dentro de mi mente, y no pude evitar asentir. Vengo a comprar algo que me ayude a mejorar mi vida. Respondí sin darme cuenta de lo que realmente estaba diciendo. La mujer asintió lentamente, como si ya supiera lo que buscaba, y me indicó que me acercara a una estantería en la esquina del local. Allí había una caja de madera tallada, decorada con símbolos extraños, y un olor pesado que me mareó de inmediato. La mujer abrió la caja con lentitud y, dentro, había pequeños frascos con líquidos de colores oscuros y amuletos que parecían estar imbuidos de un poder oscuro. «Toma esto», dijo ofreciéndome un pequeño frasco con un líquido rojo y espeso que parecía brillar débilmente. «Esto te dará lo que deseas, pero recuerda, todo tiene un precio». El precio. Esa palabra me hizo estremecer. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la tentación de obtener lo que deseaba, de cambiar mi vida y conseguir lo que siempre había soñado, me hizo olvidar cualquier duda. «¿Qué tengo que hacer con esto?», pregunté con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que no me pareció amigable, sino como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Me dio una instrucción simple: tómalo antes de dormir, y cuando despiertes, todo será diferente.
La advertencia que añadió después fue lo que me dejó inquieto. Pero recuerda, nunca olvides que todo lo que se recibe tiene un costo, y los acuerdos con fuerzas como estas nunca son sencillos. Salí de la tienda con el frasco en la mano, sintiendo que la atmósfera que había en el lugar me seguía a cada paso. Cuando llegué a casa, la curiosidad y la ansiedad por ver qué sucedería me hicieron decidir tomar el contenido del frasco esa misma noche. No pensé en las consecuencias, solo quería que mi vida mejorara, que mi trabajo fuera exitoso, que todo fuera más fácil. Esa noche tomé el líquido. Su sabor era amargo y cálido, como si me quemara por dentro. Pero en cuanto lo tragué, sentí una extraña sensación de mareo y, antes de que pudiera reaccionar, me quedé dormido de inmediato. Desperté al día siguiente, pero algo no estaba bien. La luz del sol entraba por la ventana de una forma diferente, más intensa, como si todo estuviera más brillante, más claro. Me levanté de la cama, y al mirarme al espejo, noté que algo había cambiado en mi rostro. Mi piel parecía más suave, mis ojos más vivos, y mi cuerpo más fuerte. Al principio, pensé que solo era una sensación, pero la transformación era real. Lo que pasó después fue aún más inquietante. En los días siguientes, todo comenzó a mejorar en mi vida. Mi trabajo, que antes me resultaba tedioso y sin futuro, comenzó a prosperar. Los clientes me buscaban constantemente y me ofrecían oportunidades que antes no habría imaginado. Todo parecía ir perfecto, pero cada vez que me encontraba solo, algo extraño ocurría. Veía sombras moviéndose por la casa y escuchaba susurros que venían de las esquinas oscuras, como si alguien estuviera observándome. Era como si algo estuviera dentro de mí, esperando. Una noche, al estar solo en mi departamento, los susurros se hicieron más fuertes. Me senté en el sofá, tratando de ignorarlos, pero los murmullos se volvían más claros. No entendía lo que decían, pero la sensación de que algo estaba mal me paralizó. En ese momento, la puerta de mi habitación se cerró de golpe y una figura apareció en el umbral. Era la mujer de la tienda. «Lo has hecho bien, pero ya ha llegado el momento de pagar el precio», dijo, con una voz que no parecía humana. Me levanté de un salto, pero ella no se movió. Sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera ahogando. Era una sensación indescriptible, una angustia profunda que no podía evitar. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de controlar el miedo que me invadía. Ella sonrió. Esa sonrisa que ya conocía, y luego me habló con calma. «Todo lo que has conseguido tiene un costo, Julián, y ahora te tocará pagar. Lo que te di no es gratis, y la deuda debe ser saldada». En ese momento todo cambió. La habitación comenzó a oscurecerse, las sombras parecían cobrar vida, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí, y pude ver detrás de su capucha algo indescriptible, algo que no debía ver. Desde esa noche, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. La gente que antes me admiraba comenzó a alejarse de mí. Mi vida se volvió una pesadilla, llena de susurros y presencias oscuras que no podía evitar. Las sombras me seguían a donde fuera, y el precio que pagué por la magia de la brujería se volvió insoportable. Ya no podía escapar de lo que había invocado, y la deuda que tenía con fuerzas más allá de la comprensión humana era algo que nunca podría saldar. A veces, cuando miro al espejo, veo esa misma mirada vacía que vi en la mujer aquella noche. Y sé que lo que ella me dijo es cierto. La brujería no tiene un final feliz. No me gustaban los pueblos. No sé si fue por las historias que escuchaba de niño, o porque siempre sentí que algo en su quietud me resultaba inquietante. Pero esa tarde, por razones que ni yo mismo entendía, me vi forzado a viajar hacia uno, un pequeño pueblo alejado de todo. Estaba buscando algo, aunque no sabía bien qué. Todo comenzó con una carta.
El remitente, un viejo amigo de la infancia, me invitaba a pasar un fin de semana en su pueblo natal. Decía que era un lugar hermoso, rodeado de montañas y naturaleza. Sin pensarlo demasiado acepté. Pensé que era una buena oportunidad para desconectar de la rutina. El viaje fue largo. Durante horas el paisaje cambió de calles bulliciosas y edificios altos a caminos solitarios y montañas que se alzaban como sombras distantes. Cuando llegué, ya era tarde. El sol estaba comenzando a esconderse tras las colinas, y el aire fresco de la tarde se mezclaba con un ligero olor a tierra húmeda. Vi la entrada al pueblo. Un letrero de madera, ya desgastado por el tiempo, decía: «Bienvenidos a La Hiedra». El coche de mi amigo no estaba en la plaza principal, así que decidí caminar un poco. No había mucho movimiento, lo cual era extraño para una población tan pequeña. Un par de luces se encendían en las casas dispersas por el pueblo, pero el silencio era abrumador. Pasé frente a la iglesia, cuya torre se alzaba solitaria en el centro del pueblo. Los ventanales rotos dejaban entrever sombras dentro, pero no había ni un solo alma que entrara ni saliera. Decidí seguir caminando, buscando una señal de vida, pero solo me encontré con las mismas casas vacías con jardines abandonados. Fue entonces cuando noté algo peculiar, un murmullo a lo lejos, como si alguien estuviera hablando, pero no podía ubicarlo. Era un susurro profundo, que se mezclaba con el viento. Miré a mi alrededor, pero no vi nada ni a nadie. Decidí seguir caminando, esperando encontrar alguna tienda o algún sitio donde pudiera preguntar por mi amigo. La inquietud crecía en mí, pero pensé que tal vez estaba siendo paranoico. De repente algo me hizo detenerme. En el centro del pueblo, justo frente a la plaza, había una pequeña casa, vieja, con las ventanas tapadas. No estaba marcada con ningún nombre o cartel, pero algo en ella me llamó la atención. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero intenté ignorarlo y me acerqué a la puerta. La madera crujió bajo mis pasos y al llegar a la entrada, me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente abierta. A pesar de que mi instinto me decía que debía marcharme, algo me impulsó a entrar. Lo que vi dentro, o más bien lo que sentí, me dejó helado. La casa estaba vacía, pero el aire estaba pesado. Había un olor extraño, algo entre rancio y a humedad. En el suelo unas marcas extrañas parecían haberse grabado en la madera, como si alguien hubiese caminado en círculos durante mucho tiempo. Miré hacia las paredes, y aunque el lugar estaba oscuro, una sombra parecía moverse lentamente en la esquina de mi visión. Decidí salir rápidamente de la casa. Casi tropecé con algo al darme vuelta. No era una piedra, sino una especie de muñeca, vieja y rota, que yacía en el suelo. La tomé entre mis manos y un escalofrío recorrió mi espalda. No sé por qué, pero sentí que esa muñeca no debería estar ahí. Algo no estaba bien. Decidí que ya había tenido suficiente por ese día. No quería ver más ni escuchar más. Salí rápidamente de la casa y regresé a la plaza sin mirar atrás. Pero algo en mi interior me decía que el verdadero horror de aquel pueblo aún no había comenzado. Regresé a la plaza principal, con el corazón aún acelerado. Quería encontrar a mi amigo, a alguien que me diera una explicación a todo lo que estaba ocurriendo. De repente vi una figura al fondo. Era un hombre de mediana edad, de cabello canoso que se acercaba lentamente. Me sentí aliviado. Pensaba que finalmente iba a encontrar una respuesta, pero algo en su mirada me hizo dudar. Había algo en sus ojos que no lograba identificar, como si me estuviera observando desde una distancia que iba más allá de lo físico. ¿Puedo ayudarte, joven?, preguntó el hombre. Su voz sonaba rasposa, como si estuviera hablando a través de una niebla espesa. A pesar de la extraña sensación, respondí que estaba buscando a un amigo, un tal Javier que vivía en el pueblo. El hombre me miró fijamente por unos segundos, antes de asentir lentamente. «Ah, sí, claro. El chico nuevo», dijo sin emoción en la voz. «Sigue este camino, y llegarás a la casa grande al final de la calle. Pero no te preocupes, es tarde ya. El pueblo está tranquilo a estas horas. Mejor mañana». Con una sensación extraña en el estómago, decidí hacerle caso y seguir su consejo. Caminé por el estrecho sendero que él me señaló. El aire estaba más frío ahora, y el murmullo lejano que había oído antes comenzó a hacerse más fuerte.
Parecía una especie de canto bajo, casi imperceptible. No podía entender las palabras, pero el ritmo repetitivo y monótono me puso incómodo. Seguí avanzando por la calle, y al final, justo como el hombre dijo, encontré una casa grande y antigua. Parecía una mansión, pero no de las bonitas. Había algo en su estructura, algo desvencijado que daba la sensación de abandono. Las ventanas estaban cerradas, y las paredes cubiertas por enredaderas de hiedra que parecían haberse apoderado de la casa con el paso de los años. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Pensé en esperar, pero la sensación de incomodidad era tan fuerte que no me atreví a quedarme allí por más tiempo. Comencé a caminar alrededor de la casa, buscando alguna entrada o algo que me indicara que estaba en el lugar correcto. Fue entonces cuando, al pasar por un ventanuco en la parte trasera, vi algo extraño. Una figura de pie, de espaldas en la penumbra. Era delgada, casi como una silueta humana, pero su postura no era normal, como si estuviera encorvada o doblada en una posición antinatural. El miedo me paralizó. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero algo me mantenía allí, observando esa figura de lejos. De repente la silueta se giró lentamente, y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí que sus ojos se clavaban en los míos, a través de la distancia y la oscuridad. Fue un momento tan extraño, tan inquietante que no pude resistir más. Me di la vuelta y corrí hacia la plaza. Al regresar, el pueblo parecía más oscuro, más sombrío. No había vida ni ruido. El susurro que había oído antes se intensificó, pero no era solo un sonido lejano. Parecía estar dentro de mi cabeza. Vete, me decía. Vete antes de que sea tarde. En mi mente sentí una desesperada necesidad de irme, pero algo me retenía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en este lugar? ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Decidí ir al único lugar que sentía que aún podía darme alguna respuesta: la iglesia. Al llegar, la puerta estaba abierta. Aunque nunca antes había visto a alguien entrar o salir de allí, me armé de valor y entré, con la esperanza de encontrar alguna pista que explicara el misterio. La luz dentro era tenue, las sombras alargadas, y el aire estaba impregnado con un olor a incienso rancio. Caminé por el pasillo central y al fondo, cerca del altar, vi una figura. Un sacerdote, vestido con una sotana vieja, estaba de espaldas mirando hacia la pared. No dijo una sola palabra, pero podía sentir su presencia, como si su energía invadiera todo el espacio. Me acerqué con cautela, pero algo me hizo detenerme. Al levantar la mirada hacia el altar, noté que no había una cruz. En su lugar, una imagen de un hombre encapuchado de pie, con una expresión que me heló la sangre. No era una figura religiosa, sino algo extraño, perturbador. Sentí que mi cuerpo reaccionaba con terror. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando hacia el sacerdote, aunque no quería hacerlo. ¿Por qué está aquí?, le pregunté. Mi voz salía casi en un susurro. El sacerdote no respondió. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia mí, con una rigidez que no era humana. Al acercarse, levantó la mano, señalando hacia la puerta de la iglesia, y con una voz profunda y grave susurró: «Te has quedado demasiado tiempo. El pueblo ya te ha marcado. Ahora ya no puedes salir». Las palabras del sacerdote resonaron en mi mente, como un eco sin fin. «Te has quedado demasiado tiempo. El pueblo ya te ha marcado». No entendía lo que eso significaba, pero el miedo se apoderó de mí de inmediato. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me giré rápidamente para huir, pero algo me detuvo. La puerta por la que había entrado ya no estaba allí. El pasillo de la iglesia se alargaba infinitamente y, por alguna razón, todo a mi alrededor parecía volverse más oscuro, como si las paredes mismas intentaran cerrarse. El sacerdote seguía allí, inmóvil, sin moverse ni un solo centímetro. Su rostro estaba completamente oculto por la sombra de su capucha, pero sentí su mirada clavada en mí, como si estuviera penetrando mi alma. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían como deberían. Era como si la iglesia misma me estuviera reteniendo, no permitiéndome escapar. En ese momento, escuché algo más. Un murmullo que provenía de las sombras, como una especie de canto bajo y profundo. La iglesia parecía vibrar con ese sonido, y a medida que avanzaba hacia mí, mi miedo crecía más. Podía sentir que algo me observaba desde todos los rincones.
El sacerdote levantó lentamente la mano, apuntando hacia el altar. Mis ojos siguieron su gesto, y fue entonces cuando vi lo que me hizo entender que no estaba en un lugar normal. La figura en el altar ya no era la misma. La imagen de la figura encapuchada había desaparecido, y en su lugar había algo mucho más extraño. Era una sombra viva, que se movía como si fuera parte de la oscuridad misma. No podía distinguir con claridad su forma, pero sus ojos brillaban como dos pequeñas llamas que me miraban con una intensidad que me helaba por dentro. Algo en mi mente me decía que debía irme, que el pueblo entero estaba involucrado en algo más grande y más terrible de lo que podía comprender. Pero, ¿cómo? Ya no había puertas, no había ventanas. Era como si todo el lugar se hubiera transformado en una prisión, y yo era su prisionero. Mi respiración se aceleró y mi mente trataba de buscar una salida, una forma de escapar de esa pesadilla. De repente el sacerdote habló de nuevo, esta vez con una voz que no parecía humana. La profundidad de su tono era tan grave que sentí como si el sonido mismo retumbara en mi cuerpo. Lo que has presenciado no se puede olvidar, Eduardo. Ya no puedes salir. Ellos ya te han visto. La mención de mi nombre me sorprendió y aterrorizó a la vez. ¿Cómo sabía quién era? Había llegado al pueblo hace tan solo unos días. Sin embargo, parecía saber todo sobre mí. La figura en el altar, esa sombra que me observaba con ojos ardientes, comenzó a moverse. Y entonces lo entendí. No era un altar común. Era un portal, una puerta hacia algo mucho más oscuro y más profundo que cualquier cosa que pudiera imaginar. La sensación de que algo quería atraparme me llenó de pánico. Retrocedí, buscando algún rincón donde esconderme, pero no había forma de escapar. Todo estaba cerrado, todo estaba oscuro, y los murmullos de la multitud que imaginaba escuchar más temprano en el pueblo ahora parecían invadir la iglesia, cada vez más fuertes, más cerca. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado y los susurros comenzaron a tomar forma. Podía escuchar claramente lo que decían. Eran palabras antiguas, llenas de una desesperación indescriptible. Parecía que la propia iglesia estaba viva, alimentándose de algo que no podía comprender. Un grito desgarrador me hizo girar bruscamente. Vi a varias personas de pie en las sombras, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos, como si no fueran más que espectros de lo que alguna vez fueron. Parecían moverse hacia mí, como si vinieran a reclamarme, a llevarme con ellos. Cada uno de ellos tenía una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de una tristeza profunda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el terror me paralizaba. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó. Fue entonces cuando escuché el sonido del campanario, un repique lento y profundo, que resonaba en mi pecho como un recordatorio de algo mucho más grande, mucho más viejo que yo, algo que estaba esperando que yo llegara. Desesperado, miré hacia el altar una vez más buscando alguna explicación. Fue entonces cuando el sacerdote, aún inmóvil, levantó su mano por última vez. Con un lento y espeluznante movimiento, señaló hacia la figura que se acercaba. Y entonces por fin entendí la verdad. Esta no era una iglesia ni un pueblo común. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la realidad se doblaban, donde las reglas que conocía ya no aplicaban. No había salida. No había escape. Mi respiración se cortó. El sonido del campanario retumbaba en mis oídos, como si cada repique fuera un golpe sobre mi pecho. La figura del altar, la sombra viva, comenzó a moverse con una velocidad que no podía comprender, deslizándose hacia mí como si el espacio y el tiempo no existieran para ella. Los ojos ardientes de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, y a medida que se acercaba, la atmósfera en la iglesia se volvía aún más opresiva, como si la propia oscuridad tratara de devorar todo a su paso. El sacerdote, quien antes parecía tan distante, ahora parecía más involucrado que nunca. No movía ni un dedo, pero sus ojos, ocultos bajo la capucha, seguían fijos en mí, como si estuviera esperando algo, algo que ni yo entendía. Los murmullos que antes no podía descifrar ahora se volvían más claros, y aunque no podía distinguir cada palabra, había algo en el tono que me hizo temblar. Parecía que me hablaban directamente, como si me estuvieran advirtiendo, pero advertencia de qué. La figura del altar, ahora casi a un paso de mí, comenzó a hablar en un idioma antiguo, un lenguaje que sonaba como una mezcla de susurros y gritos apagados, como si miles de voces se fusionaran en una sola.
No entendía las palabras, pero el miedo que transmitían era palpable. Lo sentía en mi piel, en mis huesos, en lo más profundo de mi ser. La sombra levantó su mano señalándome. Mi cuerpo comenzó a temblar no por el frío, sino por una fuerza mucho más fuerte que la simple temperatura. Era como si todo el lugar, todo el pueblo, estuviera conspirando para arrastrarme a su interior. Los pasos de los espectros que había visto antes comenzaron a acercarse, sin prisa, pero con una inevitabilidad que hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Cada uno de ellos tenía esa mirada vacía, pero a la vez parecía que intentaban decirme algo, que querían que entendiera lo que estaba sucediendo, pero no pude captar ninguna palabra, solo los ojos vacíos y las sombras al acecho. El aire estaba tan pesado ahora que casi no podía respirar, y mi mente luchaba por encontrar alguna salida, alguna razón que me diera esperanza. Pero no había nada. La figura en el altar comenzó a girar lentamente, como si estuviera trazando un círculo alrededor de mí, y fue en ese instante que entendí lo peor. Estaba siendo observado no solo por el sacerdote, sino por todos los habitantes del pueblo. Estaba atrapado en un círculo del que no podía salir, un círculo que los aldeanos y esa figura oscura controlaban. Sin pensarlo, tomé una decisión impulsiva, casi instintiva. Corrí hacia el altar, hacia la figura que se deslizaba lentamente hacia mí. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía que iba a estallar, pero mi cuerpo ya no podía detenerse, ya no era dueño de mis movimientos. De repente el mundo comenzó a dar vueltas, y el altar dejó de ser el centro de todo. La iglesia parecía disolverse, desvanecerse a mi alrededor, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Vi rostros, sombras y figuras a lo lejos, pero al mismo tiempo, la oscuridad parecía consumirlo todo. La figura que me observaba desde el altar ya no estaba. Todo había cambiado en un parpadeo, y me encontré solo en la oscuridad, con una sensación de vacío profundo. Y entonces, en medio de ese caos, escuché su voz, la del sacerdote, pero esta vez no era solo su voz, era la voz de todos los aldeanos, la voz de la sombra y las voces de los muertos. El pueblo ya te ha marcado, Eduardo. Ya no hay vuelta atrás. Mi mente se apagó, y lo último que sentí fue el frío extremo envolviendo mi cuerpo. Las voces, los susurros, el campanario, todo se desvaneció. Estaba atrapado en ese lugar, en ese pueblo. Ya no importaba cómo había llegado. Ya no importaba si había alguna forma de escapar. Lo único que sabía ahora era que estaba marcado, y que ya no podría salir jamás.